Hasta ahora ya aplicamos backpropagation, pero lo tuvimos que hacer a mano. Vimos que el gradiente fluye hacia atrás, todo esto aplicando la regla de la cadena. Y funcionó, pero obviamente hacer todo esto a mano puede ser muy tedioso e incluso casi una tortura. Por lo que para hoy lo que vamos a hacer es, primero, vamos a aplicar esto a algo más parecido a una neurona de verdad. Y segundo, y muy importante, vamos a automatizar el proceso de la propagación del gradiente. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues le vamos a enseñar a cada una de estas operaciones a propagar su propio gradiente. Con lo que vamos a terminar va a ser un mini motor de AutoGrad, que es muy parecido, que de hecho es lo mismo que usa PyTorch por dentro. Una neurona artificial es relativamente simple. Toma varias entradas, cada una con un peso, las multiplica, las suma, le agrega un sesgo o lo que también podemos llamar bias y pasa todo eso por una función de activación. Entonces vamos a armar una solamente con dos entradas. Y para esto déjenme copiar esta parte de código. Aquí lo que hago es muy simple, ¿no? Primero mis entradas x1 y x2, cada una con sus respectivos valores. Después mis pesos, menos 3 y 1. Y nuestro bias. Si se preguntan por qué esto, es por conveniencia. Es decir, al final, después de todas las operaciones que vamos a hacer, quiero que me salga un resultado limpio, como para que no nos quede tan sucio y sea un poco más fácil de explicar. Después, aquí lo que hago es pues justamente descomponer toda esta operación que hacemos, ¿no? Yo les dije que primero se multiplican por sus pesos, luego se suman y después le agregamos el bias. Esto más que nada para tener un tracking como lo hicimos aquí arriba con nuestro grafo anterior. Ahora lo que nos falta es justamente pasar este numerito o lo que nosotros llamamos activación cruda por nuestra función de activación. ¿Y qué función de activación vamos a usar? En este caso vamos a utilizar la función de activación tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica la podemos escribir de esta forma o también si nosotros en esta expresión factorizamos un e a la menos x, lo que nos va a quedar es e a la 2x menos 1 sobre e a la 2x más 1. Pues vamos a utilizar esa versión simplificada. Ahora, hay un problema. Nosotros estamos tratando con puros objetos de tipo value y mi clase objeto value en este caso todavía no soporta esta operación, por lo que tenemos que implementarla de este lado, ¿cierto? Vamos a implementarla de aquí y vamos a crear nuestro método tangente hiperbólica. Y lo primero que tenemos que hacer pues es obtener el numerito al cual queremos pasar a nuestra función. Entonces sabemos que el numerito viene de data. Y la tangente hiperbólica, como habíamos dicho, va a venir de mat. Obviamente aquí necesito sacar una librería que no importa porque es nativa de Python. Sigo cumpliendo con la promesa de que vamos a usar puras cosas nativas de Python. Entonces, para traernos la exponencial, usamos mat, exp de 2 por x, menos 1, y todo esto sobre igual mat, la exponencial de 2x, más 1. Y entonces esto sería nuestra tangente aplicada a nuestro numerito x, que puede ser cualquiera de los que ya vimos abajo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando implementamos otras operaciones, lo que hacíamos era envolver en value el resultado de la operación. Por ejemplo, para la suma, la envolvíamos en value, para la multiplicación, la envolvíamos en value. Entonces, tenemos que hacer esto mismo para la tangente hiperbólica. Entonces, out va a ser igual a value de t y tenemos que definir en este caso de dónde viene este nuevo value, ¿no? Que solamente va a tener un número previo, ¿no? Un value previo, que va a ser pues el mismo. Porque solamente estamos aplicando la operación, es decir, a ese mismo value. No viene de la interacción entre otros dos values, como en la suma, que para obtener el nuevo número teníamos que sumar dos números, ¿cierto? En este caso solamente se le aplica la función a mi value. Y la operación la vamos a poner como tangente hiperbólica.
Entonces ya solamente retornamos out. Con esto listo, ya podemos pasarle ya podemos pasarle nuestra función de activación a n. Entonces vamos a hacerlo, o le pasamos nuestra función de activación y le vamos a agregar un label que sea o. Este o es como de output y vamos a dibujarlo. Y listo. Ahora sí ya tenemos nuestro grafo completo. Tenemos x1 multiplicado por su peso. Nuestra entrada 2 multiplicada por su peso. Esto nos da cada una un resultado. Cada uno de estos dos resultados los vamos a sumar. Después el resultado de esa suma le agregamos un bias. Esto me da n, que vale 0.88. Y después a n le aplicamos nuestra función de activación para que nos dé un resultado de 0.7071. Aquí, si te has dado cuenta y si eres un poquito ansioso, te debes de estar preguntando ¿y cuál es la derivada de tangente hiperbólica? Bueno, en este caso, la derivada de tangente hiperbólica es 1 menos o esto al cuadrado. Esa es o, que es lo mismo, si quieren la podemos también buscar aquí en internet, que de hecho debe de venir por aquí, sí, aquí está. La derivada de tangente hiperbólica es 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado. Entonces hay que guardarnos esto muy bien, porque lo vamos a utilizar después. Ahora, tenemos que calcular el gradiente de cada uno de estos nodos, pero hacerlo ahora, ya con tantos nodos que tenemos, sería muy tedioso y muy difícil, por lo que toca ahora es automatizar esto. La solución, y que es muy elegante, es que cada operación, en el momento que se crea, se guarda a sí misma instrucciones de cómo empujar el gradiente hacia sus hijos. Así, propagar es solo pedirle a cada nodo que ejecute sus propias instrucciones. Entonces vamos a hacer eso. Para esto nos vamos a ir a nuestra clase value para agregar un nuevo atributo que va a ser como tal una función Powered, va a ser una función lambda que por ahora la vamos a definir como none, es decir, porque cada método o cada una de estas operaciones va a implementar su propio atributo backward. Entonces empecemos con el de la suma. Para esto, dentro de nuestro método vamos a definir nuestra función backward. Nosotros podemos recordar justamente una de las reglas que vimos anteriormente. Para la suma, el gradiente siempre pasa igualito, es decir, siempre desde su hijo hacia atrás se pasa igualito. Entonces, para el gradiente del self, es decir, del número al que le estamos aplicando la suma, su gradiente va a ser igual a, pero aquí tenemos que sumarlo, eso es muy importante, va a ser igual a 1 por el gradiente de su hijo. Lo mismo va a ser para el gradiente de other. El gradiente de other va a ser igual a 1 grad. Se preguntarán ¿por qué la suma? Bueno, porque los gradientes son acumulables. Es decir, puede ser que anteriormente nosotros ya habíamos calculado un nuevo o un gradiente. Entonces ya solamente aquí nos queda aplicarle su método backward a nuestra salida, que va a ser igual a backward. Y listo. Esto es para la suma. Ahora vamos para la multiplicación, que si recuerdan, la multiplicación era algo muy similar. Bueno, no tan similar, porque lo que se hacía era como cambiar los productos. Entonces, en este caso, el gradiente de self va a ser igual, bueno, recuerden la suma, al
gradiente de order, o más bien, perdónenme, no es el gradiente de order, es al data, tal cual. Order data, y esto multiplicado por el gradiente, aplicando obviamente la regla de la cadena, multiplicando al gradiente de out, que es grad. Y de este lado va a ser el gradiente de order va a ser igual a self data multiplicado por el gradiente de mi output, que obviamente esto otra vez es aplicando la regla de la cadena. Entonces, por último, ya solamente seteamos el atributo backward para nuestro out, que es igual a backward. Ahora, la que les había mencionado y que era muy importante que se guardaran el resultado es para nuestra función de activación. De igual forma, definimos nuestro atributo backward. Bueno, lo implementamos. Y en este caso, si la recuerdan, es el gradiente de esto va a ser igual a... Aquí también tenemos que aplicar otra vez la regla de la cadena. 1 menos t al cuadrado. Todo esto multiplicado por el gradiente de mi output, aplicando la regla de la cadena. Y listo. Entonces con esto ya hemos automatizado el gradiente, es decir, la propagación del gradiente hacia atrás. Ahora cada operación sabe cómo propagar su propio gradiente. Si tú te das cuenta, aquí lo único que hicimos fue aplicar las reglas que ya habíamos hecho a mano. Es decir, regla de la cadena y otra vez regla de la cadena. Y aquí me estoy dando cuenta que tengo un typo. Listo. Ahora vamos a probarlo. Por ejemplo, aquí, como sabemos, empezamos desde adelante hacia atrás. Entonces empezamos con O. Y el gradiente de O sabemos que va a ser 1, porque ¿cuál es la derivada de O respecto a O? 1. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar ese gradiente hacia atrás, o hacer nuestro back propagation, ¿sí? Entonces, backward de O, después tenemos que hacer el backward de N, después tenemos que hacer el backward de esta suma que teníamos aquí, que la habíamos definido como x1, w1, x2, w2, backward, y por último el de mis dos multiplicaciones, x1 por w1 backward, y aquí tengo un typo, y x2 w2 backward. Entonces, por último, ya solamente hay que dibujar a O otra vez. Ok, pero aquí importante volver a crear esto, porque si no, lo que va a pasar es que no vamos a tener nuestros métodos actualizados. Y si te fijas, aquí ya tenemos nuestros gradientes, desde adelante hacia atrás. Y tenemos que x1 tiene un gradiente de menos 1.5, con su peso de 1, tiene un gradiente de 1, el peso w2 tiene un gradiente de 0, y el peso de x2 es igual a 0.5. Ahora, aquí hay algo importante que mencionar. Si tú te das cuenta, todavía yo tuve que hacer algo manual, que es llamar en orden a mi método backward. Si yo por alguna razón me equivoco en este orden, toda mi propagación se rompe y los gradientes van a estar mal. Entonces, para ordenar el grafo automáticamente existe algo llamado orden topológico, que consiste en acomodar los nodos de forma que todas estas flechas vayan en una sola dirección.
Y el truco es que un nodo solo se agrega a la lista después de que todos sus hijos ya están en esa lista. Con esto, ahora sí ya podemos garantizar el orden en nuestro grafo. Para esto, lo que necesitamos hacer es crear un nuevo método que se llame Bawart. Entonces, este método lo que va a hacer es crear este orden, ¿no? Entonces, para esto voy a crear una lista que se llame topo y un conjunto visited para llevar un registro de los nodos que ya he visitado, ¿no? Entonces, dentro voy a crear una pequeña función auxiliar que se va a llamar build topo, que va a recibir un nodo. Entonces, aquí yo lo primero que hago es revisar si nuestro nodo no ha estado en mi conjunto de visitados, ¿cierto? Así paso al siguiente. Entonces, si no ha estado, lo primero que tengo que hacer es agregarlo. Con esto ya voy registrando qué nodos he visitado y cuáles no. Ahora, por cada nodo, o más bien por cada hijo de mi nodo actual, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo sabía que los nodos hijos de mi nodo actual los obtengo con este atributo. Entonces, yo itero sobre ellos y aplico mi función build topo. Esto, si se fijan, es una pequeña función recursiva para ir recorriendo nuestro grafo hasta la profundidad que se necesita. Después de esto, ya solamente agrego mi nodo actual a mi lista topo, que es esta lista que me garantiza el orden topológico de mi grafo. Y aquí ya solamente fuera de esta función voy a hacer la primera llamada de build topo de self, del nodo actual en el que ahora me encuentro. Lo único que resta por hacer aquí es que vamos a actualizar el gradiente. Entonces, para cuando empezamos en nuestro primer nodo, el gradiente obviamente va a ser 0. Pero lo que vamos a hacer va a ser recorrer esta lista en orden contrario, porque acuérdense que vamos de adelante hacia atrás. Reverset de y con esto ya aplicamos internamente nuestro Bawart para cada nodo que nosotros tenemos. Ahora lo que nos queda es solamente probar este nuevo método que nos automatiza todo esto, ordenar nuestro grafo y al mismo tiempo calcular los gradientes. El punto era eliminar todo este bloque de código, es decir, ya no tener que hacer estas llamadas manuales y en orden. Entonces, bueno, por aquí primero déjenme volver a reiniciar esta parte. Ahora sí los gradientes vuelven a estar en 0. Y se supone que con una sola llamada me deben de volver a tener estos nuevos gradientes. Entonces, aquí voy a llamar a mi método Bawart y voy a dibujar. Y efectivamente, ya solamente con una llamada hemos propagado los gradientes. Recapitulemos lo enorme que es esto. Nosotros armamos una neurona de verdad y ahora con una sola línea, que es esta Bawart, somos capaces de propagar el gradiente por cualquier grafo, por más grande que sea. Entonces, cada operación sabe derivarse a sí misma y el orden topológico se encarga del resto. Esto es un motor Autograd hecho por nosotros mismos usando solamente Python, nada más. Y aquí viene algo que te va a volar la cabeza. Esto que acabamos de construir es exactamente lo que hace PyTorch por dentro. En la siguiente sesión vamos a reconstruir esta misma neurona
en PyTorch y verificamos que los gradientes coinciden número por número. Entonces vas a ver que PyTorch justamente no es magia, es solamente esto, es un grafo computacional que usa el algoritmo de backpropagation. Obviamente tiene otras particularidades como el uso de la GPU para optimizar todo este tipo de operaciones, pero vamos poco a poco. Entonces, si ya llegaste hasta aquí y entiendes el motor de toda la IA moderna, dale like y nos vemos en el siguiente video.